Los ataques perpetrados desde la noche del jueves hasta la madrugada de este viernes por Estados Unidos se concentraron principalmente en las provincias de Hormozgan, Bushehr, Sistán y Baluchistán, Juzestán, Fars y Lorestán en Irán. El Ministerio de Salud persa ha informado que los ataques estadounidenses han dejado hasta el momento 38 muertos y más de 400 heridos. Irán ha afirmado que sus operaciones de represalia contra los objetivos de Estados Unidos en la zona se ajustan al derecho internacional y a la Carta de la ONU. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asegura que existieron esfuerzos para influir en la política interna de Washington con el fin de impedir un acuerdo con Teherán. Qatar desmiente de manera categórica las informaciones difundidas por medios israelíes que lo vinculaban con una eventual ofensiva militar contra la República Islámica de Irán. Y por su parte, Francia llama a frenar la escalada y a reactivar las negociaciones dentro del marco del alto al fuego. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. Bien, ahí teníamos el informe y es que también hay que agregar lo siguiente, y esto es lo más reciente. La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advirtió que se acerca el momento decisivo, dice, para lanzar ataques contra unidades navales estadounidenses. La comandancia, de hecho, de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha publicado este viernes una fotografía de un portaaviones estadounidense mientras realiza reabastecimiento de combustible en el mar Arábigo y ha enviado un mensaje de advertencia. En este mensaje dice, ha reiterado que los movimientos y equipos del ejército terrorista, como le llama estadounidense, están bajo la vigilancia y la supervisión de las unidades navales de la República Islámica. Los estadounidenses, y esto entre comillas también, se acercan a un momento en que a la hora cero de la operación contra las unidades navales de CENTCOM. Ahí teníamos parte de lo más reciente. Ahora sí, vamos a conocer quién nos acompaña en el programa del día de hoy. Revisemos a nuestros invitados que estarán en este momento acá. Lo tenemos ahí en pantalla, Frederic Burgos Sánchez, politólogo, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASAD de Santo Domingo, nos acompaña el día de hoy. No estará solo, por supuesto, vamos a estar también conversando con Daniel Lobato, analista internacional con estudios en Geografía e Historia de la UNED, desde Madrid, España también nos va a acompañar en este programa. Bien, veíamos allí un informe, les hablaba también sobre las posibilidades de que vayan incrementándose las respuestas de Irán dadas las agresiones en las últimas 6 jornadas ya. Y voy de inmediato con nuestro video wall allí, nuestros invitados. Daniel, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Gracias por responder nuestra llamada. Un placer estar con vosotros, Osvaldo, como siempre. Frederic, un gusto tenerte en Detrás de la Razón. En nombre de todo el equipo, la bienvenida para también profundizar en estos temas de Asia Occidental que hoy día tienen en vilo, sin duda, a nivel internacional, a todas las autoridades y a la ciudadanía, que sin duda se ha visto principalmente perjudicada con todas las decisiones que han salido desde la Casa Blanca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y esperando que ustedes también. Saludo a Daniel también para ti, Osvaldo, y a toda la comunidad que nos ve a través de prestigioso programa Detrás de la Razón. Bien, y los llevo a comenzar entonces de inmediato con los datos más recientes que tenemos. De acuerdo a las propias autoridades iraníes, 38 personas han muerto por los ataques de estas últimas 6 jornadas, más de 400 son los heridos que por lo menos se contabilizan hasta el momento, personas que obviamente están hoy día recibiendo atenciones en los distintos hospitales. Los ataques han estado puntualizados en el sur de Irán. El programa de ayer veíamos cómo las autoridades decían, no van a dividir el país, no podemos hablar de que los ataques están en el sur, entonces en el resto del país no pasa nada. Irán es una unidad y por lo tanto se va a defender de la misma forma. Daniel, parto contigo. Desde tu punto de vista,
¿Qué busca hoy día Estados Unidos? Habíamos pensado que esto se acercaba. Siempre Irán había advertido que entraba a estas negociaciones, que firmaba este memorando de entendimiento, pero con el dedo en el gatillo. Y aquí tenemos más que argumentos para ese tipo de postura de Irán desde un principio. ¿Cómo calificarías tú a estas alturas la situación de este memorando de entendimiento? Bueno, el memorándum y la agresión actual, como las anteriores, en junio de 2025, la del mes de marzo, todo ello forma parte de un bucle casi se puede decir infinito, desde la propia revolución islámica, un bucle de agresión por parte de Estados Unidos contra Irán, fracaso o derrota de esa agresión, a continuación una propuesta de negociaciones o incluso un presunto acuerdo de distinto tipo y a continuación una nueva ruptura de ese acuerdo o negociaciones con una nueva agresión y un nuevo fracaso y una nueva propuesta de negociaciones o de presunto acuerdo y una ruptura por una nueva agresión y un nuevo fracaso, ¿no? Y ahí podemos encuadrar todo lo que ha sucedido desde hace casi 50 años. Sin irnos tan lejos, pero esa sucesión de agresiones y fracasos y acuerdos, por ejemplo el acuerdo nuclear, ¿no? En 2015, roto de nuevo por Estados Unidos, con agresión de terrorismo económico, con agresión de terrorismo otro tipo, asesinatos dentro de Irán, terrorismo contra instalaciones civiles dentro de Irán, a continuación un nuevo supuesto acuerdo o negociaciones, ya fuera en Viena por parte de Joe Biden o ya fuera propuesta de negociaciones en junio del año pasado mientras se hablaba con Estados Unidos y de nuevo Israel la rompió. Es decir, creo que el patrón está claro, ¿no? Y por supuesto mucho mejor que yo y que nosotros es un patrón que lo conoce perfectamente el liderazgo de la República Islámica y sabe que cuando se sienta en una mesa con Estados Unidos, al día siguiente ese acuerdo o incluso esa negociación va a ser traicionada con algún tipo de atentado, magnicidio, el asesinato del líder Ali Khamenei o el triple bombardeo de la escuela de Minab. Entonces, ese es un poco el patrón general. Ahora bien, en esta ocasión, el memorándum en sí era aún más que los anteriores, que el acuerdo nuclear de 2015 o que otras propuestas de negociación. Todo el memorándum era un gigantesco fracaso o una gigantesca derrota de Estados Unidos, desde el punto 1 hasta el 14. No había ninguno que no fuera una ganancia para la República Islámica de Irán, desde el punto primero en el cual obligaba al régimen israelí a retirarse de Líbano, a abandonar Líbano y sus masacres en Líbano, incluso en toda la región se hablaba en el punto, por tanto incluía en cierta forma a Palestina, incluía otros lugares, pero por supuesto el punto 5, ¿no? El punto 5 en el cual el memorándum reconocía que la gestión del estrecho de Hormuz se haría por parte del Sultanato de Omán y de la República Islámica de Irán. Por tanto, estaba reconociendo la soberanía de las aguas territoriales de ambos países. Y, de hecho, ambos países ya habían comenzado a realizar gestiones comunes a través de una empresa común para ir llevando a cabo esa gestión del tránsito del estrecho, como corresponde. Y como corresponde a Turquía llevar a cabo la gestión del tránsito del estrecho del Bósforo. Y nadie pone en duda, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo firmado y el reconocimiento, por tanto, de ese fracaso, y otra cosa es, como digo, ese patrón de conducta en el cual a Estados Unidos ya no le importa absolutamente nada firmar lo que sea para destruirlo unos minutos después. Entonces, como vemos, a un lado está la legalidad, siempre del lado de Irán, sea el programa nuclear civil, sea la gestión del estrecho de Hormuz, sea sus propios fondos soberanos, que nunca han sido devueltos por parte del imperio tras ser confiscados, sea lo que sea que contenga el acuerdo, el memorándum de cada momento.
por tanto lo va a destruir Estados Unidos. Ahora bien, y acabo con esta idea. Este bucle, que hasta ahora ha tenido un patrón, digamos, casi infinito, este bucle de acuerdos, negociación, agresión, derrota, acuerdos, negociación, derrota, agresión, este bucle no puede llevarse más allá al infinito, porque estamos en una situación diferente. Estamos en una situación en la cual ese libre tránsito por aguas territoriales de Irán, que era el estrecho de Hormuz, hasta enero, era posible. Nadie se preguntaba, estamos navegando por aguas territoriales de Irán y aquí, bueno, claro, no ocurre nada, a pesar de estar agrediendo a Irán, todo el occidente colectivo, Europa, Estados Unidos. Eso se ha acabado. Y eso se ha acabado y lo que ha ocurrido es que ese 20% de petróleo mundial que circulaba por el estrecho de Hormuz, por las aguas soberanas de Irán, libremente, se ha acabado. No existe ahora mismo en el mercado. En el mercado planetario no está ese 20% de petróleo. Las reservas soberanas de cada país, las reservas estratégicas de cada país estaban agotando. El propio Donald Trump reconoció que le quedaban reservas estratégicas a Estados Unidos para 4 semanas. Esto fue hace ya varias semanas. Por eso se vio obligado a estas gigantescas concesiones, la bomba de tiempo que tenía bajo su silla Donald Trump. Y por tanto ese bucle infinito no puede llevarse a cabo indefinidamente, porque ahora mismo las reservas de los países están a punto de agotarse. Claro. Y el petróleo sigue sin fluir por culpa de Estados Unidos, que ha intentado destruir ese punto 5 del control de la República Islámica de Irán del estrecho de Hormuz. Lo ha intentado destruir imponiendo una ruta por el sur del estrecho de Hormuz, su propia ruta, su propio control, incluso sus propias tarifas confiscatorias del 20%, que luego, digamos, retiró Donald Trump. Lo ha destruido y llevamos semanas y meses sin ese 20% de petróleo en el mundo. Se está intentando disimular. Los países están sacando sus reservas estratégicas, haciendo como que no ocurre nada, disimulando, pero se les están agotando. Y cuando se les agoten, la recesión económica mundial va a ser mucho más que grave o mucho más que peor. Por tanto, ese bucle se tiene que romper en algún punto y Estados Unidos lo que está valorando es por dónde romperlo. Esos son los peligros que vienen a continuación, por dónde lo pretende romper ese bucle Estados Unidos de aquí en adelante, que son momentos realmente muy peligrosos. Bien, Daniel, te escuchábamos, pero también quiero ir a Santo Domingo con Frederic, que sin duda hay varios puntos que estar viendo. Frederic, desde tu enfoque, ¿qué mecanismos son hoy día necesarios para poder ir avanzando? Irán ha afirmado que sus operaciones de represalia contra, en este caso, objetivos de Estados Unidos en la zona se ajustan, uno, al derecho internacional y también a la Carta de las Naciones Unidas. Pero tal parece que hace falta aún más para que, en este caso, la contraparte entienda finalmente en qué posición está Irán hoy día en Asia Occidental y a nivel mundial, ¿no? Frederic, quiero interrumpirte, creo que tengo un pequeño problema con tu audio. Ahí sí creo que te escucho, ahora te podemos escuchar. Ahora sí. Te doy la palabra. Sí, como te decía, Irán ha apostado desde el inicio de las conversaciones con el Organismo de Energía Atómica y sus representantes al diálogo, a la concertación, a la paz. Pero también dentro de esta agresión hemos visto cómo Irán ha sido responsable en plantear lo que todos conocemos como el derecho que tiene a la legitimidad del pueblo de iraní de responder a través, cumpliendo con el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que da la independencia a Irán de responder el ataque que le ha hecho, la agresión que le ha hecho Estados Unidos al territorio iraní. Pero también el artículo 51 que ha aplicado Irán, que es sobre la legítima defensa y la reciprocidad del mismo ante la agresión que todos conocemos que viene llevando a cabo Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Y también el estrecho de Hormuz, porque no solo es la parte territorial de
de Irán, sino también lo que tiene que ver con su mar, y es un derecho también que está contemplado en la ONU, el derecho al mar, que todos conocemos. Por eso Irán mantiene la capacidad del estrecho de Hormuz en su seguridad. La legítima defensa de Estados Unidos, lamentablemente, no conoce el respeto, ni mucho menos el respeto de la Convención de Viena, ni del derecho internacional, ni todo lo que contempla la Carta de las Naciones Unidas, cuando ejecuta agresiones no solo contra Irán, sino contra otro pueblo, pero en este momento lo está haciendo de una manera que desconoce todo el derecho internacional. Por eso hay mecanismos que deben cumplirse y además deben regularse. Mecanismos diplomáticos que buscan una desescalada, como ya se ha planteado, a pesar de memorándum que ya habían hecho ambas delegaciones. Pero Estados Unidos nuevamente ha violentado esto. Con el incumplimiento del derecho internacional humanitario exige también el conflicto, exime el conflicto armado de todas las partes. Por eso estamos viendo que a pesar de la agresión, como dije anteriormente, Irán no busca la guerra, busca la paz, el diálogo y la concentración, pero en este momento le ha tocado la defensa porque Estados Unidos no cesa en su agresión contra el territorio iraní. Ahora, hay tres frentes con los que Irán sin duda ha enfrentado esta guerra comenzada el 28 de febrero, en este caso, contra el territorio iraní. Una de ellas es, sin duda, la diplomacia, otra es la represalia y responder a cada uno de los ataques, y el tercer punto, que no es menor, es la unidad nacional. Quiero pedirles que se mantengan en línea con nosotros para ir, en este caso, a uno de los puntos en Teherán, la capital. Allí se encuentra nuestra compañera y corresponsal Narguez Falah, que obviamente nos va a hablar un poco de las concentraciones que no han dejado de realizarse en todo el país y que hablan del apoyo también que es necesario a las decisiones de las autoridades iraníes. Narguez Falah, te escuchamos y queremos conocer parte del ambiente en el que estás en estos momentos. Bueno, Osvaldo, ahora nos encontramos en el centro de Teherán, la capital, donde para 137 noches centenares de iraníes se han congregado aquí para mostrar su apoyo a la República Islámica de Irán. Pero lo que se puede ver detrás de mí son no solamente las banderas de la República Islámica de Irán, sino las banderas de color rojo, que significa que esas personas quieren una venganza por el líder mártir y todos los mártires de esta guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista. Además de querer una venganza, están reaccionando, digamos, a las amenazas, nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dicen que tras 4 meses que el presidente de Estados Unidos, reclama contradicciones. Estas congregaciones es un mensaje contundente, es un mensaje claro a estas amenazas que no tienen para ellos ni un sentido, ya que estaban en las calles durante los bombardeos, durante el sonido de los ataques, hasta hoy que siguen las amenazas de los enemigos. Bien, Narguez Falah, te agradezco por el despacho. Hay algo que explica nuestra compañera y corresponsal, y es que estas concentraciones se siguen realizando, pero se llevaron a cabo con plenos bombardeos durante los primeros 40 días de los ataques tanto de Estados Unidos e Israel. Daniel, voy rápido contigo para aprovechar el tiempo, pero hay objetivos, por ejemplo, los objetivos de Irán, en este caso, en la operación de represalia, han alcanzado, por ejemplo, aeronaves militares estadounidenses desplegadas en Jordania. También se ha llevado a cabo destrucción de varios aviones cisterna y de casas estadounidenses. También la destrucción de un radar marítimo y otro aéreo de Washington en Omán, y la destrucción de un radar de lanzadores también HIMARS y depósitos de armas en una base estadounidense en Kuwait.
Eso quiero preguntarte, ¿qué representa esto para los objetivos del propio Donald Trump dentro de los países de la región que le siguen prestando apoyo, pero que sin duda son los que están sirviéndole de escudo para la respuesta que Irán ha dicho va a continuar? Bueno, en las dos direcciones. Por parte de Irán estamos viendo cómo está haciendo un trabajo metódico de expulsión de Estados Unidos de la primera línea de confrontación contra Irán, de la primera línea que es el Golfo Pérsico, de esas bases en esos regímenes lacayos de Estados Unidos, y está expulsando Irán a Estados Unidos hacia una segunda línea de ataque o incluso tercera línea, ya sea Jordania, ya sea el propio régimen israelí, ya sea Grecia, Chipre, Diego García, la flota naval a 700 kilómetros de distancia. Es decir, está haciendo un trabajo metódico como aquel que hizo Hezbollah en 2024, lentamente de ir desarbolando al régimen colonial israelí en el norte de Palestina, poco a poco, eliminando radares, eliminando, en este caso, Irán, eliminando infraestructuras, digamos, físicas en el terreno de mucho más calado, incluso búnkers subterráneos en estos regímenes, hangares, subestaciones, depósitos de combustible, de tal forma que sea todo inutilizable y se tenga que ir a esas segundas o terceras líneas de ataque. Y por el lado de estos regímenes árabes, lo que están comprobando desde hace ya un año es la inutilidad de esa presunta defensa que el régimen estadounidense iba a hacer a estos regímenes en caso de protección, se suponía, ese paraguas. Hemos visto cómo Estados Unidos ha retirado defensas de unos regímenes a otros para simplemente proteger mejor sus propios intereses, sus propias bases militares, pero en ningún caso a estos regímenes árabes, ¿no? Y yo creo que han entendido perfectamente el mensaje que dijo la República Islámica de Irán, el cuerpo de la Guardia de la Revolución, hace un día o dos, que estos regímenes corren el riesgo de ser enviados a la era de los camellos, las sandalias y la búsqueda de agua en los oasis. Eso quiere decir muy claramente cómo pueden ser desactivados y convertidos en inhabitables esos territorios planos, sin montañas, sin bosques, sin ríos. Entonces estos regímenes están viendo que han subvencionado durante décadas con cientos de miles de millones de dólares, con aviones presidenciales, incluso como Qatar, vimos que regaló a Donald Trump hace poco, y que luego no está sirviendo para nada, que realmente ese imperio estadounidense les puede abandonar en cualquier momento, puede retirar esas defensas para entregárselas a una base americana, como hizo con Corea del Sur cuando vimos cómo le retiraba todas las defensas antiaéreas Estados Unidos a Corea del Sur para trasladarlas a algunas de sus bases militares en Asia Occidental. Entonces, claro, bueno, estos regímenes están viendo cómo están siendo arrojados al vacío por parte de Estados Unidos, utilizados, masticados y escupidos, ¿no? Y espero que entiendan claramente que su vecino durante la historia, para el futuro y en el pasado, será siempre la República Islámica de Irán, con quien deben llevar a cabo un entendimiento, y no ese imperio que está a miles de kilómetros de distancia y les va a utilizar y les va a escupir finalmente. Daniel, Freddy, quiero llevarlos también a revisar parte de las redes sociales. Allí el canciller persa Sayed Abbas Araghchi ha asegurado que existe una amplia campaña de influencia israelí dirigida a empujar la administración, en este caso estadounidense, hacia una guerra que califica como imposible de ganar. Quiero que revisemos juntos esta y otras declaraciones en la red social X para continuar también la conversación. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, asegura que existe una amplia campaña de influencia israelí dirigida a empujar a la administración estadounidense hacia una guerra que califica como imposible de ganar. Además, sostiene que Israel estaría utilizando recursos financiados por los contribuyentes estadounidenses para silenciar a las voces críticas dentro de Estados Unidos, y afirma que esa estrategia terminará por quedar al descubierto.
En la misma línea, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, denuncia lo que describe como ataques estadounidenses contra objetivos civiles en el sur de Irán, incluyendo una escuela en Minab, un hospital infantil especializado en cáncer en Abbas, un complejo deportivo en Lamer y zonas residenciales. Según Azizi, estos hechos contradicen el discurso occidental sobre los derechos humanos y advierte que las Fuerzas Armadas iraníes responderán para que la muerte de civiles inocentes no quede impune. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghai, destaca que Estados Unidos, Israel y Argentina coincidieron en votar en contra de varias resoluciones recientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas relacionadas con la estrategia global contra el terrorismo, la trata de personas, la relación entre terrorismo y derechos humanos y el reconocimiento de la trata transatlántica de esclavos como crimen de lesa humanidad. Para Teherán, estas votaciones evidencian el aislamiento político de esos países frente al consenso internacional y refuerzan su argumento de que existe una doble vara en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Bien, ahí veíamos parte de las reacciones que han habido. Freddy Araghchi, el canciller iraní, sostiene que Israel estaría en este caso buscando empujar sin duda una guerra mayor, en este caso de Estados Unidos contra Irán. ¿Hasta qué punto es sostenible desde tu enfoque para la población de Estados Unidos esta misma situación cuando son los propios estadounidenses los que han tenido que pagar el precio de las decisiones de la Casa Blanca que, dicho sea de paso, se han tomado sin la aprobación del Congreso en cuanto a iniciar una guerra y también los presupuestos, que no hay que olvidarlo? Mira, Tucker Carlson lo ha dicho desde el principio de la agresión estadounidense e israelí, que Donald Trump se ha dejado manipular de Netanyahu y que el coste de esta agresión, los contribuyentes, el pueblo estadounidense, es el que va a pagar. Y por eso se está hablando de que en noviembre, en las elecciones que habrá de medio tiempo, es posible que la bancada republicana quede en minoría y sea implementado un impeachment contra Donald Trump. Pero como hablamos de los costes, por ejemplo, el alto coste de la industria, de la agricultura, además de la logística de transporte, el aumento también de la gasolina, del diésel y otros servicios que tienen que ver con los consumidores, en este caso los bienes de los precios y servicios que el pueblo estadounidense está pagando cada día más caro luego de iniciar esta agresión que se ha profundizado. Pero diversos analistas estiman también que este conflicto prolongado con interrupciones significativas podría llevar el suministro de petróleo a un costo mucho más alto, posiblemente a $200. Se estima puede ser posible con relación a si este conflicto se prolonga, como se está viendo, ya que hay otros actores los cuales están influyendo en el conflicto, que apenas luego de nuevamente Estados Unidos comenzar la agresión, por ejemplo, estamos viendo cómo los hutíes están planteándose ya en ser parte del conflicto en apoyo a Irán. En este momento, esto podría hacer que el precio del petróleo pueda aumentar y, como te dije anteriormente, los contribuyentes, el pueblo estadounidense, sea el que pague las cartas rotas hechas por Donald Trump en este momento donde la agresión no cesa contra el pueblo iraní. Bien, y tú lo señalas, sí, puede empujar el precio. Recordamos que en los peores momentos, durante los ataques, estos 40 días, el precio del barril del crudo llegó a los $120 por barril, que hoy día logró, después del memorando, bajar hasta los $70 y hoy día ya estamos hablando de $85, $86 por barril. Hay una disputa, y esto es súper interesante, los llevo a otra esfera también, que es la división que puede existir hoy día entre la coalición estadounidense-israelí. Lo dijo J.D. Vance también en palabras bastante energéticas. Quiero llevarlos a revisar el siguiente informe sobre las reacciones, en este caso de Estados Unidos, pero también la postura de Qatar, la postura de Francia. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con estos otros actores en este conflicto? Revisamos el siguiente informe.
Las tensiones en torno a Irán vuelven a marcar la agenda internacional. Estados Unidos asegura que existieron esfuerzos para influir en la política interna de Washington con el fin de impedir un acuerdo con Teherán. Según explica, miembros del régimen israelí buscan socavar las negociaciones de Estados Unidos con Irán y prolongar la guerra indefinidamente. Cuando veo que se está financiando una campaña de influencia extranjera para frustrar el acuerdo que yo estaba negociando y que muchas de las personas que reciben ese dinero me atacan de forma deshonesta, mi respuesta es, váyanse al infierno. En Naciones Unidas, Irán presentó una protesta formal contra Estados Unidos. El representante permanente iraní afirmó que los ataques contra infraestructura civil violan el derecho internacional, la soberanía del país y la Carta de la ONU, y exigió que Washington rinda cuentas por sus acciones. Los repetidos ataques contra objetivos civiles constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y son un claro ejemplo de crímenes de guerra, de los que Estados Unidos asume plena responsabilidad internacional. El gobierno de Qatar desmiente de manera categórica las informaciones difundidas por medios israelíes que lo vinculaban con una eventual ofensiva militar contra la República Islámica de Irán. Por su parte, Francia llama a frenar la escalada y a reactivar las negociaciones dentro del marco del alto el fuego, al considerar que la vía diplomática sigue siendo la única alternativa para reducir las tensiones en la región. El Estado de Qatar no ha participado ni participará en ninguna acción militar contra sus países vecinos y continuará trabajando, junto con sus socios regionales e internacionales, para alcanzar un acuerdo amplio y duradero que ponga fin al conflicto. La escalada debe cesar. Nuestro deseo es que las diferentes partes puedan retomar la negociación. Las autoridades iraníes mantienen que la única salida a la crisis pasa por el respeto al derecho internacional, el cese de las agresiones y el fortalecimiento de la vía diplomática, mientras la comunidad internacional continúa llamando a evitar una mayor escalada en Asia Occidental. A ver, hay varias reacciones interesantes, pero primero que todo, Daniel, voy contigo allí en Madrid. Me interesa esto. ¿Puede Donald Trump hoy día reiniciar su guerra contra Irán? ¿En qué sentido? Hay diversos temas. Está la autorización del Congreso, que, recordémoslo, el 28 de febrero no existió. Presupuestos, desgaste de arsenal. Se habla que el 50% del arsenal está desgastado. Y todo esto también con unas elecciones de medio término que están en camino. Estamos llegando ya a la segunda quincena de julio, el tiempo pasa rápido, por lo tanto, ¿cuáles son las alternativas que tiene este Donald Trump que no deja de amenazar, pero que hoy día a la vista tenemos sobre la mesa que tiene varios escollos que saltar, ¿no? Bueno, en febrero consiguió esquivar esa obligada autorización del Congreso. Ajá. Por los mecanismos extraordinarios que también de los cuales tiene competencia, pero la renovación, el Congreso no le renovó hace unas semanas. Fue tajante el Congreso de Estados Unidos y fue tajante en no autorizar una nueva agresión contra Irán. No obstante, él lo ha hecho, ¿no? Y ya veremos, porque yo, por ejemplo, yo pensaba que ese sería quizá uno de los motivos por los cuales Donald Trump intentaría aguantar como fuese hasta las elecciones del 3 de noviembre, donde se tiene que renovar a todo el Congreso y donde, por tanto, esa negativa del Congreso caducaría. Habría un nuevo Congreso y probablemente pues Donald Trump eludiría cualquier autorización o intentaría obtenerla de ese nuevo Congreso. Pero le ha dado igual, ¿no? Le ha dado igual. No es exactamente que le haya dado igual. Antes hemos visto esa trampa de escalada en la que se encuentra Donald Trump, esos bucles infinitos de agresión, derrota, negociación con Irán, agresión de nuevo, derrota, negociación. Y en esos bucles infinitos en los cuales se manifiesta una derrota, por un lado, que es el memorándum, una derrota aplastante para Estados Unidos, con unos precios energéticos crecientes, como hemos analizado, Frédéric y yo,
con un vaciamiento de las armas estratégicas estadounidenses, de misiles, especialmente los antiaéreos, para defender a la colonia de extranjeros genocidas en Palestina, esos misiles antiaéreos que la defienden, pero también los misiles Tomahawk y otros que probablemente se habían vaciado en casi un 40% el stock del que disponía Estados Unidos y por tanto había enormes limitaciones. Esos son otros de los elementos por los cuales he dicho antes que estos ciclos repetidos en los que Estados Unidos lleva, especialmente estos 3 últimos años, son imposibles de seguir continuando. Por un lado, los costes de la energía, estamos analizando que van creciendo y ya no pueden ser evitados por esas manipulaciones en los mercados del precio del petróleo que solía hacer Donald Trump en febrero, en marzo, con declaraciones los viernes y nuevas declaraciones los lunes y ataques los viernes, pero acuerdos de paz los lunes, ¿no? Eso ya se acabó. Las semanas y meses de escasez están aquí. La escasez de armamento crítico para el régimen israelí, para el régimen estadounidense, está ahí también, a pesar de haber hecho acopio durante las semanas del memorándum para intentar esta nueva agresión. No, todo esto va a acabar, y especialmente también en lo político. Donald Trump se encuentra frente a problemas graves por haber vulnerado ese mandato del Congreso de Estados Unidos de que no volviera a reiniciar la guerra. También hemos visto cómo está en problemas ese proyecto de unificación del ejército estadounidense con el ejército israelí. Está sufriendo distintos vaivenes en el Senado norteamericano que lo tiraron abajo, especialmente los senadores demócratas. En todo caso, está teniendo serios problemas en el interior que tienen que ver con lo que estáis manifestando antes. Las fracturas, las grietas, como J.D. Vance también avanzaba en esas declaraciones, esas fracturas con las cuales los pueblos son con las que vencen a los opresores colonialistas imperialistas, ¿no? Y esas fracturas que se crean en el seno del imperio, que estamos presenciando y que se agravarán en el futuro, son las fracturas entre el sector colonialista, el sector MAGA genuino, por ejemplo, el sector America Great Again, America First primero. Estas fracturas se van a ir agrandando en el futuro indudablemente. Ahora, me quedo con esas fracturas que dices tú, Daniel, para ir con Frederick, porque Estados Unidos asegura que existieron esfuerzos para influir, por ejemplo, en la política interna de Washington con el fin de impedir un acuerdo con Teherán. J.D. Vance, de hecho, el vicepresidente estadounidense, explica que miembros del régimen israelí buscan socavar las negociaciones de Estados Unidos con Irán y prolongar así la guerra indefinidamente, que es lo que estábamos revisando con Daniel. ¿Qué elementos están sobre la mesa, Frederick, con todo esto? ¿Qué estrategia hay a la vista en este caso para el propio Estados Unidos? Tenemos a este J.D. Vance que dice váyanse al infierno aquellos que me están diciendo o están criticando cuando deberían estar apoyándonos en este momento, y por eso hablábamos de esta división de la coalición. Mira, Osvaldo, desde una perspectiva geopolítica se pueden identificar varias estrategias en este momento, que es la negociación. Y Estados Unidos quiere una negociación bajo presión. Sin embargo, Irán ha mantenido el espacio abierto para el diálogo y la consultación, pero Estados Unidos continúa con esa agresión burda contra el pueblo iraní. Pero también una contención regional donde puede escalar el conflicto. Por eso estamos viendo cómo Hezbollah en el Líbano, como el eje de la resistencia, como se le denomina, los hutíes en Yemen, además Irak, entre otros activos que pueden ser parte de la escalada, que puede avanzar en medio de este conflicto, que realmente es parte de la perspectiva que se está viendo en este momento. Además, Estados Unidos trata de ver un desgaste de Irán, más sin embargo, el pueblo iraní ha abrazado, luego del burdo asesinato de su líder, Ali Khamenei, hemos visto cómo el pueblo ha abrazado su pueblo, el pueblo ha abrazado sus líderes, sus mártires, expresándolo en la calle, y por eso lo estuvimos viendo en los festejos fúnebres de Ali Khamenei. Pero sin embargo, puede haber una posible reconfiguración en este momento, donde el conflicto también se fortalece, la cooperación que puede darse directamente entre Teherán,
China y Rusia, con algunos ámbitos que pueden cambiar lo que tiene que ver a forzar a que Estados Unidos se coordine con Israel y varios socios de la región como Qatar, Kuwait, que aunque ya es parte de esto, pero lo harían de una manera más contestataria frente a Irán. Ahora, bueno, me acabas de nombrar Qatar, me quedo con eso, voy con Daniel. Daniel, Qatar desmiente de manera, dice, categórica las informaciones difundidas por los medios israelíes que lo vinculaban con una eventual ofensiva militar, en este caso contra la República Islámica de Irán. ¿Cómo describirías tú hoy a los países de la zona que están recibiendo los golpes, hablábamos incluso al principio de esto, de los actos de represalia por parte de Irán, pero que siguen teniendo allí las bases estadounidenses? Entonces uno dice, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a recibir los golpes cuando en teoría es Estados Unidos quien debería haber estado como escudo de ellos en la región, ¿no? Bueno, lo dice la propia definición del crimen de agresión. Aquellos países que desde su territorio se presta para que otro país ataque a un tercer país, pues esos países están siendo colaboradores de ese crimen de agresión, ¿no? Por tanto, desde el inicio, desde la guerra de 40 días, iniciada el 28 de febrero, estos países, bajo la definición de la legalidad internacional del delito de agresión, están siendo partícipes de él y, por tanto, están recibiendo, ni siquiera están recibiendo ataques en sus instalaciones, están recibiendo ataques en las bases de ese país al que le han concedido. Pero Irán tendría derecho, es como si tú le prestas tu vivienda a un criminal y ese criminal desde el balcón comienza a disparar. Bueno, pues no solo tendrían derecho a atacar el balcón quienes se defienden de ese criminal, sino a atacar otras partes de la vivienda desde la cual se le está dando cobertura, ¿no? Y por tanto Irán tendría derecho y capacidad para atacar cualquier otro punto de estos regímenes árabes. Ya he dicho antes que están bajo la amenaza real de que en un momento dado, si Irán sufre daños en infraestructuras civiles críticas, estos regímenes podrían ser enviados a hace 100 años, a la época de los camellos, sandalias, búsqueda de agua en los oasis y hacerse completamente inhabitables. Claro, son países bastante dependientes en lo que significa lo básico para poder generar una movilidad dentro del territorio. Estamos hablando de desalinizadoras para tener agua, de electricidad, más son mucho más fáciles de vulnerar si es que Irán lo quisiera, ¿no? ¿Qué demuestra? Y eso te lo pregunto muy breve. Irán con solo estar atacando las bases estadounidenses y no el territorio, como tú lo dices, como tal, teniendo el derecho. Correcto, y muy breve. Sería su derecho hacerlo, porque Irán está sufriendo daños en infraestructuras civiles, la torre de control marítimo del estrecho de Hormuz de Chabahar, la escuela de Minab, también algunas centrales gasísticas y eléctricas durante la guerra de 40 días, una puerto de pescadores el otro día. Tendría derecho a hacerlo porque además, recordemos, hemos visto drones emiratíes sobrevolando Bandar Abbas. Claro. Hemos visto los aviones de Emiratos que han sido partícipes de las agresiones. Retiraron las banderas y los símbolos emiratíes de sus F-16 para disimular en las escuadrillas de ataque de Estados Unidos. Pero esos aviones de Emiratos han participado de disparar directamente contra objetivos iraníes. No sabemos, quizá incluso la escuela de Minab. Por tanto, Irán está siendo muy contenido de no enviar, como hemos dicho antes, a estos países al siglo XIX en cuanto a las condiciones de vida. Irán tiene montañas, bosques, ríos, tiene todo eso, y estos países son solo desiertos, sandalias y oasis y pozos de agua. Por tanto, su modelo hipercapitalista quebraría en 24 horas. Irán está siendo, en todo caso, súper contenido en la respuesta a sus vecinos porque sabe que, al final, en el futuro es con ellos con quien tiene que convivir, y aunque tenga diferencias políticas, es mucho más respetuoso que estos regímenes sumisos
lo son con respecto a Irán. Voy rápidamente, en este caso con Freddy, para alcanzar a consultar lo siguiente, y es este rol de Francia. A ver, veíamos allí cómo llama a frenar la escalada y dice a reactivar las negociaciones dentro del marco de este alto el fuego, al considerar que la vía diplomática sigue siendo la única alternativa para reducir, dice, las tensiones en la región. Freddy, ¿qué ocurre con París hoy día? Un día está dando estas declaraciones y al otro día está junto a Gran Bretaña, con Alemania, apuntando el dedo contra Irán y las acciones que Irán está tomando como respuesta a las agresiones a su territorio. Mira, realmente esta posición de Francia no se corresponde con la realidad que ha vivido la agresión hecha por Israel y Estados Unidos al pueblo persa. Lamentablemente Francia no tiene un liderazgo dentro de la Unión Europea. Y en vez de señalar a Irán, ¿por qué no señala a los agresores? Como te dije, en toda esta entrevista hemos hablado de que Irán siempre ha apostado a la disuasión y al diálogo para dirimir este conflicto, que hablan de que Irán posee enriquecimiento de uranio, sus armas nucleares, más sin embargo ha cumplido en todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales de energía atómica. Siempre ha firmado esto que se revisa con cierto tiempo. Más sin embargo, a quien nunca ha firmado y no ha permitido inspeccionar su arsenal atómico, que todo el mundo conoce que Israel posee un sinnúmero de ojivas nucleares, más sin embargo, Francia, Inglaterra y Alemania no rechazan la agresión estadounidense e israelí contra la nación persa. Lamentablemente es una doble moral la que está emitiendo Francia en este momento, porque como dije, quienes están siendo agredidos es Irán, no es Estados Unidos. Estados Unidos ha sido desde el primer momento el agresor, pero es más fácil llamar a que Irán respete el programa nuclear de misiles, pero realmente no va con lo que debería ser llamar la atención a Estados Unidos a que cese de una vez y por todas la agresión contra el pueblo iraní, que es lo que estamos viendo a cada instante desde que inició esta agresión el 28 de febrero. Solo Estados Unidos e Israel han violentado un sinnúmero de veces el derecho internacional, y eso que están actuando como criminales, o no criminales, vamos a decir como sicarios, porque al inicio de la agresión asesinaron fríamente a un sinnúmero de altos rangos militares y políticos de Irán, incluyendo al líder de la revolución y a su nieta de apenas 3 años. Bien, y nos vamos a quedar con eso. Freddy Burgos Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, cerrando esta semana. Hasta la próxima. Daniel Lobato, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Que tengas un buen fin de semana. Gracias por atendernos y obviamente entregarnos este tiempo de análisis. Hasta la próxima. Igualmente, Osvaldo, el placer es mío.